Buenas noches con salud y vida. Tengo que decirles feliz Navidad porque a pesar que hoy es día 26, aún estamos en el transcurso de esos días felices para uno y menos felices para otros. Pero hay que vivir los momentos y cada uno que lo sitúe de la manera que sea más feliz. Yo les deseo desde aquí feliz Navidad. Hoy vamos a hablar sobre el apego, una respuesta y una necesidad emocional que define al ser humano. Para ello tenemos con nosotros a Natalia Seijo, conocida por ustedes como psicóloga de nuestro Ferrol. Y vamos a hablar de este apego que a veces esta palabra en sí nos da ya casi un determinante, pero hay cosas que hay que aclarar para que este apego nos dé la libertad, la posición y sobre todo la felicidad. Buenas noches, Natalia, y gracias por tenerte otra vez con nosotros. Buenas noches y felices fiestas. Igualmente, felices fiestas. Vamos a hablar sobre el apego que lo definimos que es una respuesta y necesidad emocional. Sin apego no podríamos vivir, seríamos lo que es una materia muerta, ¿no? No tendríamos sentimientos. Pero, Natalia, el apego es necesario para vivir, pero ¿cómo debemos de hacer el día a día para que el apego sea ese compañero útil y que nos dé campos para seguir viendo verde? Pues mira, el apego es un vínculo que generamos cuando somos pequeñitos. Es decir, cuando nacemos tenemos una necesidad de estar próximos, ¿no? Los niños pequeñitos y las niñas pequeñitas buscan todo el tiempo la proximidad de esas figuras de apego que la mayor parte del tiempo son papá y mamá y papá, o en sustitución pues alguna figura cercana como puede ser la abuela, puede ser el cuidador o la cuidadora que tenga el niñito o la niñita cerca. Y esa vinculación que buscamos cuando somos chiquititos es una vinculación intensa y duradera. ¿Qué ocurre? Que no siempre esa vinculación es positiva. Claro, porque ahora vamos a ir hablando de los diferentes tipos de apegos que hay en función de esa vinculación que hemos recibido cuando somos pequeñitos. Pero en definitiva es la vinculación que tenemos y que se desarrolla desde las edades más tempranas, de cuando somos más pequeñitos. ¿Tiene medida el apego? ¿Se puede definir gran apego, medio apego o nada apego? Pues dependiendo de la persona y dependiendo de su tipo de apego, dependiendo del tipo de vínculo o de relación que la persona haya generado a lo largo de su vida, se puede tener más necesidad de apego o más necesidad de menos apego. ¿Y cuándo el apego es factor de inseguridad? ¿Cuándo deja el apego de ser positivo? Mira, para poder explicar cuándo deja de ser positivo, tenemos que explicar los diferentes tipos de apego que hay, ¿no? Porque esto es muy importante. En las personas hay un autor, bueno, en psicología, que se llamaba Bowlby, que es como el padre del apego en el mundo, ¿no? Y él define diferentes tipos de apegos. Hay más autores y hay más autoras, pero voy a definir esto porque son los más sencillos y los que mejor se entienden, ¿no? Entonces tenemos el apego evitativo. Tenemos el apego seguro y el apego inseguro, como dos categorías, ¿vale? Y dentro del apego inseguro podemos tener el que se llama evitativo, el que se llama preocupado, ansioso preocupado, o el desorganizado. Y ya verás, porque parecen así un montón de categorías que no se pueden entender bien, pero se entienden. Los títulos son ya se entienden, ¿verdad? Entonces el apego seguro es aquel en el que vamos a empezar hablando de cuando somos más pequeñitos. El apego seguro es la vinculación que desde que somos muy pequeños tenemos recibido por nuestra familia, en la que el niño y la niña tiene seguridad. Es decir, sabe que si se va, sus padres van a estar ahí o sus cuidadores van a estar ahí y no van a faltar. ¿Qué ocurre con el apego cuando es inseguro? Ya ahí la cosa cambia. Porque en el apego inseguro, por ejemplo, la seguridad del cuidador o la cuidadora no es tan clara. Y entonces, si el apego es del tipo inseguro evitativo, se evita lo emocional. ¿Por qué? Porque las figuras de apego, los padres, la familia, son más evitativos con respecto a tocar, a lo emocional.
a la demostración de los sentimientos. Luego tenemos el que es ambivalente, que es el apego ansioso preocupado, que son estas mamás y estos papás que están muy preocupados por si pasa algo, por si alguna cosa va a pasar, hay que mirar que no le ocurra nada. Eso que se no transmite. Claro, eso se transmite todo. Entonces, en función de ese tipo de apego, vamos a ser de una manera o de la otra. Y luego tenemos el desorganizado, que es el que crea patología, mayor patología. ¿Por qué? Porque en ese tipo de apego, las figuras de apego, los padres, las figuras, los cuidadores, generan miedo. Y eso es lo que es el apego desorganizado, que ya tiene mucha más base de trauma también, porque los cuidadores son personas atemorizantes para el niño o para la niña. Y ahí ya es un apego mucho más traumático, claro. El miedo en la vida es un camino cerrado para avanzar. Sí, sí. Es cerrado, hay posibilidades, siempre hay posibilidades, ¿sabes? Pero más que cerrado es bloqueante, ¿sabes? El miedo bloquea el desarrollo, ¿no? De hecho, es una de las... el miedo es como, por definición, la incapacidad que creemos tener a poder hacer algo en la vida, o desarrollar algo en la vida, o enfrentarnos a algo en la vida. Es como la incapacidad aprendida, bien sea porque lo hemos aprendido por experiencia o por un miedo creado que sustituye a algo más. Se dice que en el embarazo ya transmites la situación de alegría, la tensión de pena. Puede ser que ya desde el vientre materno se esté transmitiendo inseguridad al feto. Claro, porque desde que las mujeres nos quedamos embarazadas, transmitimos, estamos en contacto, hay una interacción entre el feto, entre el bebé que se está desarrollando dentro del vientre de la madre y cómo es el estado anímico y emocional de la madre. De hecho, por ejemplo, en algunos casos, ¿no? alguna persona que yo he llevado en terapia, ¿no? que estaban en pleno duelo, embarazadas en pleno duelo de fallecimiento de alguien muy cercano y querido, realmente se transmitió mucho de todo ese duelo en el hijo que tuvo, porque realmente cuando yo le preguntaba qué pasó, porque el niño más adelante tuvo que tener terapia, y me decía, pues únicamente que cuando yo me quedé embarazada, se me murió mi familiar, un familiar muy querido para mí, y yo estuve muy malita. Muy malita, muy deprimida, incluso me tenía que meter en cama y estaba embarazada. Claro que sí, no es lo mismo. Totalmente. El ser humano es más proclive a sufrir del mal de apego, o los animales también, sabes si tendrán también este lastre. Pues yo de animales... El raciocinio, claro, quizá nos lleve a nosotros más a perdernos en este tema de sentimiento, ¿no? Claro, y yo de animales, claro, mucho no sé, salvo que tengo un gato y ese de quien me fijo, pero también tiene emociones y también de alguna manera muestra, más que emociones, sus estados de ánimo, ¿no? O por lo menos le transmitimos las emociones y las pensamos que son las nuestras, pero sí que personas que conozco, expertos en animales, ¿no? Ellos y ellas me confirman que realmente en los animales también se da apego y se da estado de ánimo, ¿no? Por ejemplo, en los perros tienen un apego, tienen un apego seguro o inseguro. Y los felinos también. Sí, eso no lo sé tanto, pero en los perros fijo que sí, por personas que trabajan con ellos directamente, cuando están muy traumatizados, pues también muestran un tipo de apego, ¿no? O los gatos, como vimos que los hay que dejar para que se acerquen, ¿no? O que se alejen y hay que esperar a que ellos un poco decidan hacerlo. Eso también es un tipo de apego. Hablando de los animales, siempre en Salud y Vida he dicho que soy una gran amante y respetuosa de los animales, y también siempre hemos dicho a través de esta ventana de Canal 31 que en estas fechas donde se regalan tanta materia, que sean muy precisos a la hora de colocar un animal en cualquier casa como regalo. Nunca regalen un animal sin saber que la persona que lo va a recibir está apta para tenerlo. Es un animal que siente, padece, y no se puede poner en una casa cuando la persona que lo recibe no le gustan los animales y no contaba con algo que ella no ha pedido. Por eso seamos cautos a la hora de regalar un ser vivo. Decimos que es la infancia cuando se puede desarrollar mal el valor del apego.
¿Cómo consideras que, o qué piensas que se está haciendo mal para que se pierdan estos estribos y no se posicionen en la lógica de querer, de que te quieran, pero sin perder calidad de respirar? Cuando se trabaja sobre todo en los grupos de padres, ¿no? Cuando se orientan a los padres, porque cuando hablamos de apego y cuando dices tú en la primera infancia, ¿no? Pues hablamos de los padres, ¿no? De los cuidadores, y yo creo que es ver al niño o a la niña, vernos cuando somos pequeños, que nos vean a nosotros, no que vean a la persona que los padres quieren que sea, sino ver al niño que está dentro o a la niña que está dentro. No sé si se entiende bien, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Hacer eso de diseño lo puedes hacer en un traje o algo. Exacto. Algo que ya tiene su diseño propio y sus sentimientos propios. Considero que siempre se puede pulir, pero respetando la vena propia de cada persona. Y pues hay momentos que sí que hay que limar, pero sin olvidar que hay un origen propio y donde se puede ese mismo origen hacerlo crecer sin dejarle perder su parte autónoma, ¿no? Sí, claro, es exactamente eso a lo que me estaba refiriendo, porque de hecho hay un trauma dentro de la psicología que se llama el trauma del niño o la niña no visto. Es decir, es como la persona, imagínate, cuando ese trauma se desarrolla, ¿no? Vamos a decirlo así, que es un tipo de trauma de apego, es un tipo. La persona no es capaz de reconocerse internamente. Es como si a mí no me han visto de pequeña, yo no soy capaz de verme a mí misma. Entonces yo no soy capaz de reconocer cuáles son mis necesidades, o no soy capaz de ver lo que a mí me gusta y lo que me deja de gustar, porque a mí no me han valorado o validado lo que a mí me gustaba. Y entonces a lo largo del tiempo me gusta lo que se supone que me dijeron que me tenía que gustar, o mis necesidades me las cubro en función de las necesidades que se supone que tenía que cubrir, pero no son las mías realmente. Y eso es importantísimo, ¿eh? Totalmente. Porque habla mucho de todo luego cómo te desarrollas tú como persona, lo que te gusta y lo que no te gusta, y las decisiones que tomas en la vida, que muchas veces, si tienes ese trauma del niño o la niña no vista, son las decisiones que tomas en función de lo que te dijeron que tenías que tomar, ¿no? Pero no de las tuyas propias. Natalia, ¿qué puede haber en el ser humano de fantasía, de hipocresía y bueno, y de pedantería, de que alguien quiera hacer a un ser vivo a su imagen y semejanza, de que alguien predisponga sus gustos a los que lleva ya inscrito la persona al momento de nacer? Ojo, valoramos siempre la educación, pero la educación es enseñar, lo otro es de crecer. ¿Qué puede haber entre un progenitor que se dedique a hacer aquello al molde que ellos quieren? Pues el ego. ¿El ego personal? El ego personal. El ego, a veces cuando se habla de ego es como que hay que exterminarlo, ¿no? Y yo no estoy de acuerdo con eso tampoco. Es decir, todos tenemos que tener... En buena dosis, ¿verdad? Claro, cada vez que alguien habla de ego es que ya se piensa uno que el ego es algo negativo a exterminar. Digo, es que sin ego tampoco no podemos Esto vivir. Es como el colesterol, que hay que tenerlo, pero justo en su medida, sin derramarnos, ¿no? Pues el ego es como el colesterol, ¿sabes? Es decir, hay un ego bueno y un ego malo, igual que el colesterol, idéntico. Bueno, pues el ego positivo es aquel que nos provee de autoestima, de saber que valemos, de saber que podemos, de poder enfrentarnos a nuestros miedos, como decías antes del miedo. Pero cuando el ego se sobrepasa y se excede, se acaba convirtiendo en algo que se llama narcisismo, ¿no? Y el narcisismo es el puntito ya negativo de cuando el ego se excede sobremanera, ¿no? Y entonces hay, cuando tú decías los padres, las madres, las familias, ¿no? Que tienen puntos de narcisismo, extienden, ven como a los hijos o a las hijas como una especie de extensión de ellos mismos, ¿no? Y es como que proyectan en ellos pues todo lo que ellos quisieran haber conseguido que no consiguieron. Esto es muy común, ¿eh? Perdón un momento, es algo que toda la vida no comprendí, es más, me rechinaba un poco los dientes. Quiero que mis hijos sean lo que yo no fui. Ya. ¿Hasta cuándo esa valoración tiene peso o tiene un desborde pleno? Porque ¿qué se busca ahí
en una persona que quiere que sea lo que yo no fui. ¿Cómo puedes, a nivel de psicología, hacerme una sinopsis del tema? Probablemente cuando una madre o un padre dicen algo así, ¿sabes? No creo que lo digan de manera negativa. Es como todo aquello que yo quise conseguir, todas mis frustraciones de vida que yo no pude conseguir, que para mí eran importantes, quiero que mi hija o mi hijo se pongan en práctica. Quiero darles lo que yo no pude, ¿no? Solo que a veces los padres y madres no se dan cuenta que lo que yo no conseguí, a lo mejor a mi hijo y a mi hija no le vale, porque es otra persona y es otro ser humano diferente a mí, ¿no? Y a veces un poco se pierde la perspectiva de eso, porque queriendo hacerlo en positivo, a veces se pierde esta perspectiva de que es otra persona, y a lo mejor lo que a mí me hubiese encantado conseguir en la vida, a mi hijo o a mi hija es que les da igual, y cuando tú se le impones, estás obligándoles a ser alguien que no quieren ser, estás sin querer proyectando tus frustraciones en un ser humano que tus frustraciones no tienen nada que ver, que tus frustraciones no tienen semilla ni se desarrollan, y además incluso se puede hacer daño. Porque ahí es donde se genera también el trauma de la niña o niño no visto. Porque yo, como soy madre y tengo esas frustraciones, las pongo en mi hija o en mi hijo, y resulta que no veo a mi hijo o a mi hija que me dice, es que esto no es mío, esto es tuyo. Saber discernir es muy sabio. Se dice que las frutas son las únicas que maduran por sí mismas. No nos pasa. Nos pasa a los seres humanos algo semejante. Tenemos esa necesidad del madurar el día a día a través de nuestro sol. ¿Cómo es esto, Natalia? Sí, yo creo que en la vida... mira, yo siempre digo, ¿no?, que la madurez no la da la edad. La madurez la da la toma de conciencia de las experiencias de vida y ver cómo tomar los errores que hemos cometido como oportunidades para mejorar. Eso es realmente madurar, ¿no? Porque mucha gente dice, yo ya tengo 50 años y sé todo lo que tengo que saber. Digo, pues hay mucha gente con 50, 60 y 70 años que ojalá supieran realmente que las experiencias que han vivido les han servido para algo más que para muchas veces estar frustrados, ¿no? Y que la edad no es lo que da la madurez, en la toma de conciencia de las experiencias de vida y el reflexionar y el poder admitir en dónde nos equivocamos y cómo reparar el apego en donde nos equivocamos también, con la gente con la que vivimos también. Porque la reparación es una de las características más importantes, ya dicho así a colación, del apego seguro. Es decir, muchas veces cuando yo explico esto de la madurez, del trabajo en terapia, de cómo a veces las familias me dicen, pero si ya nos hemos equivocado tanto, ya esto es irreparable. Entonces, tú fíjate, si mi hija ya tiene todos estos años y yo ya me he equivocado tanto, ¿cómo? Ya no tiene solución. Y digo, siempre tiene solución. Porque la máxima del apego seguro es poder equivocarte y poder reparar la equivocación, y ahí está el apego seguro, porque aquí nadie es perfecto. Totalmente. ¿Sabes? Totalmente. Quedan aún ciertas secuelas de educaciones de antaño donde lo que yo digo y lo que prodigo es lo verdadero. Entonces eso también es un lastre para la persona que cree que está en fe de dogma, y desde luego para las personas que lo reciban. En este caso podemos estar hablando de amigos, o sea, de hijos o de familia en sí, ¿no? Una persona de esta índole es algo difícil para poder conllevar un estado feliz familiar, ¿no? Claro, cuando tú describes eso, describes características más de personalidad muy rígida, ¿no? De yo lo que digo es aquí se hace y punto, ¿no? Claro, en ese estado más de rigidez, hay falta de flexibilidad en los límites, ¿no? Entonces, cuando no hay flexibilidad, la rigidez lo que da lugar son patrones de comportamiento y de conductas, pues al extremo, ¿sabes? Y sí es verdad que todavía, pues y habrá toda la vida, ¿no?, personas pues criadas bajo valores muy rígidos, y eso también muchas veces está muy pegado al apego evitativo, que te decía yo antes, ¿no?, donde se dan más límites claros de rigidez, ¿no?, de más falta de emocionalidad y más a nivel cognitivo, más a nivel mental, ¿no?,
donde el apego no se transmite de una manera corporal o con el contacto físico, ¿no? Sino más con la palabra y con la conducta sobre todo. Hablando del apego corporal, hay un anuncio en televisión sobre la importancia de que los españoles nos tocamos, nos besamos y esto, ¿no? La importancia del beso, del roce, de la caricia, pero sin limitarnos, extralimitarnos al que lo recibe, porque eso también es una espontaneidad, puede ser bien recibida o decir, para, ¿no? Esté quieto porque a mí esto me estás agrediendo mi campo privado. ¿Cómo se puede tener un concepto educativo respecto a no pasarse en estos terrenos? Porque incluso este anuncio, que es muy bonito, y todo lo que se ha aceptado es bonito, pero hay otra parte que no acepta a lo mejor, entonces no lo hagamos mayorativo y hagamos de ese anuncio que algo, que todo es permitido. Claro, esto me lleva otra vez a lo que expliqué de los tipos de apego. Es decir, si yo fui una persona, si yo mi tipo de apego, ¿no? Es un apego seguro, y a mí en mi casa pues me han dado espacio, pero también me han tocado físicamente con cariño, y me han respetado mis límites, y me han visto a mí, bueno, imagínate, pues un apego casi como de peli, ¿no? Y yo no tengo ningún problema con los límites, porque yo podré, si tú me vienes a tocar y me vienes a abrazar, y ya llega un momento en el que a lo mejor pues ya es demasiado, te digo, bueno, ya está. El saber también coordinar. El saber poder decirlo, pero eso me lo da, imagínate, ese apego seguro que yo tengo, que te lo puedo decir porque cuando yo estoy bien te lo puedo decir, cuando yo estoy mal te lo puedo decir. ¿Qué ocurre? Que luego están esos otros tipos de apego en los que el contacto físico no se recibe tan bien. Por ejemplo, el apego evitativo es un apego en el que no se recibe bien el contacto físico, y los gallegos y las gallegas tenemos mucho de este apego. De que te tocan así de rápidamente y qué tal y no sé qué, y es como, jolines, toca demasiado esta persona. Este es mi espacio, ¿no? Cuando vamos en un ascensor, por ejemplo, que tenemos a la persona muy pegada, ¿no? La gente que tiene un apego evitativo es como que quiere hacer, por favor, apártate un poco para un lado, ¿no? Pues este es el espacio que todos tenemos que tener en la vida, es nuestro espacio, de aquí para aquí, es el espacio que tenemos que tener para estar tranquilos. La gente con apego evitativo necesita muchísimo que se le respete ese espacio, ¿no? Entonces, si una persona de apego evitativo recibe rápidamente un abrazo, es como, lo va a recibir muy mal. Entonces hay que respetar también, totalmente, ver también las señales de comunicación no verbal, ¿no? Los gestos, las caras, de cuando una persona va a recibir ese contacto y te está poniendo la cara de no vengas a abrazarme porque yo no soy una persona de abrazos. Y por ejemplo, si esa persona tiene ese otro tipo de apego desorganizado, son personas que no tienen medida para el apego físico, me refiero al contacto físico, porque son personas, fíjate, son personas que cuando alguien se acerca lo rechazan, y cuando se va piden por él, porque tienen miedo al abandono. Qué discordia, ¿no? Sí. Y luego están los del apego preocupado, ansioso preocupado, que siempre están buscando el apego de los demás. Son esas personas de, ay, pero no bajas, pero no vienes, pero no vas, ¿y por qué? ¿Qué te pasó? Son personas de este tipo, que siempre necesitan el contacto con los demás. Entonces, dependiendo del tipo de apego de la persona, vamos a poder diferenciar si esa persona necesita un tipo de apego más cercano, o si tenemos que dejar a la persona un poco más con su espacio, porque también es su tipo de apego. Y otra cosa que quiero que sea muy docente hoy por ti como profesional de psicología. Es menester el saber decir hasta aquí llego, no quiero más. Estamos de acuerdo que se hacen incluso estos spots de palabras a título de decir no quiero, ¿no? En protección de mujer hoy en día, o de hombres, porque tanto puede decir el hombre no como la mujer. ¿Cómo podemos decir ya basta, el apretón, el beso descoordinado, ese momento que para ti ya te llegó? Tenemos la obligación de sentirnos bien posicionando, ya llegó el momento, y yo ya estoy, no quiero, ya me llega, ¿no? Claro, es decir, tenemos la obligación de respetarnos a nosotros mismas y a nosotras mismas. Es decir, si yo considero que no me estoy sintiendo cómoda
con alguien que viene, ¿no? Que a lo mejor, imagínate, para mí, alguien puede ser muy invasivo si me viene ya, ¿sabes? Si viene, por ejemplo, físicamente, pues si yo tengo ese tipo de apego evitativo y hay una persona que me viene rápidamente a abrazar, ¿no? Y yo no estoy entendiendo por qué viene esa persona a abrazarme y yo me siento incómoda, tengo derecho a decirle, bueno, ya. ¿Por qué no? Si es así lo que yo deseo, ¿no? Claro, y esto, por ejemplo, se traduce mucho en los niños pequeños, ¿no? Cuando se les obliga todo el tiempo, dale un beso, dale un beso. Y el niño dice, no, no quiero darle un beso. Dale un beso. ¿Por qué no le das un beso? Pues a este niño no le gusta nada dar besos. Y yo siempre digo, bueno, pues si no le gusta dar besos, déjale que le dé el beso cuando quiera el niño darle el beso. Eso no significa que esté bien o que esté mal, simplemente no le apetece darle un beso, ¿no? Y es un poco empezar a respetar ese espacio, ¿no? Y ese contacto de puede ser un niño cariñoso, pero no tener ganas de darle un beso ahora, déjale que sienta que quiere dar el beso, y es lo mismo que explicaba ahora, ¿no? Déjame que yo pueda decirte hasta dónde, hasta aquí o hasta aquí, que no me tenga que sentir yo obligada a tener que abrazarte cuando tú quieras abrazarme. Si me das un abrazo está bien, pero no cuando tú decidas siempre darme un abrazo va a estar bien. Me encantó el ejemplo de los niños. ¿Pueden ser los vacíos en la infancia los más sujetos al sufrimiento del apego? Y sobre todo, por esa costumbre que tú has definido también y que le hemos escuchado tantas veces, porque es así, que tienes que besar, vas a casa a los suegros, tienes que darles un beso, vas a tal, dales un beso. ¿Cómo puedes estar sujetos al sufrimiento del apego en los niños o desviado por estas costumbres de los mayores? Mira, cuando obligadas, vamos. Cuando tú hablabas del vacío, el vacío es algo que yo trabajo muchísimo en terapia. El vacío es mucha gente lo instala aquí. O sea, ¿dónde sientes tú el vacío? Y me dicen, lo siento aquí. Y el vacío es un vacío de apego, es un vacío de vinculación, es un vacío de no sentirse que pertenece, ¿no? Ese sentimiento de pertenencia que todos los seres humanos tenemos que sentir como un poco supervivencia, ¿no? Y cuando no existe por la historia de cada uno, por los traumas que hayamos vivido de cada uno, y uno de ellos es el trauma de apego, que estamos hablando hoy todo el tiempo, ¿no? Que pertenece más a ese apego desorganizado, ¿no? Cuando las figuras de apego son atemorizantes, cuando el padre o la madre generan miedo, ¿no? Y entonces, claro, no podemos vivir sin esa vinculación. Es decir, la base segura, en un principio de nuestra vida, un poco para ir colocando cada cosa en su sitio, ¿no? Es la figura del cuidador o la cuidadora, ¿no? Es la persona que cubre nuestras necesidades cuando somos desde pequeñitos. Y en un primer momento es la mamá o el papá o la abuela o la figura principal que es la que se está ocupando de ese bebé. Y esa es la base segura. ¿Qué ocurre? Que la base segura no siempre lo es. Porque a lo mejor la mamá o el papá o el cuidador no está bien. A lo mejor está mal. Totalmente. Y a lo mejor no tiene paciencia para cuidar de ese bebé. Y a lo mejor es atemorizante y mete miedo a ese bebé o a ese niñito. Pero claro, el niñito o la niñita necesita una figura de apego. Da igual que esté bien o mal, da igual que le metan miedo o no. Entonces, cuando se genera ese apego desorganizado es cuando ese niño o esa niña tiene que ir hacia la figura de apego, pero es la misma figura que le mete miedo. Entonces, este es el movimiento. Que mi mamá que me mete miedo o mi papá que me mete miedo es la misma persona a la que tengo que aproximarme porque depende de mí esa supervivencia, ¿no? Y ahí cuando se van convirtiendo en adultos, ese mismo apego, ese mismo movimiento de me acerco pero no quiero porque tengo miedo, eso se queda instalado a lo largo del tiempo y ese es el gran vacío que muchas personas sienten. El vacío que sienten aquí, ese vacío de apego, de no saber de quién poder fiarse, de no saber a quién me puedo aproximar, porque si me aproximo y luego me abandonan o luego me lastiman, ¿sabes? Este movimiento de apego, eso es muy difícil y hay muchísima gente que tiene esa dificultad con el apego, de no poder fiarse porque en su vida, cuando se fiaron, lo lastimaron. ¿Cómo desvincula a la vida una mala posición de apego a un ser que está creciendo, ¿no? ¿Cómo puede alterarle los pasos normales del crecer en concepto de persona? Pero muchísimo. Y esto se da, por ejemplo, mucho, esto que me preguntas, me da pie a explicar todo el tema de la violencia, por ejemplo, de género, ¿no? Es decir, cuando ya antes hablaba de esa base segura que representa la figura de apego, ¿no? La mamá, el papá, el cuidador,
que, bueno, pues es la base segura cuando somos más pequeños. Pero ¿qué ocurre con esa base segura cuando vamos creciendo? ¿No existe? Sí, existe. Pero ¿cuál es la base segura? Tenemos que ser nosotros y nosotras. ¿Cuál es la base segura? Es ese lugar interno al que vamos para poder acceder a nuestras necesidades y cubrir lo que necesitamos, lo que explicábamos antes de poder decir hasta aquí o hasta aquí no. Pero ¿qué ocurre cuando la persona no tiene una base segura interna porque en su vida, por los traumas, por la historia, no pudo desarrollar una base segura interna propia? Pues que la pone en alguien de fuera o en algo de fuera. ¿Y esto cómo tiene que ver con el tema de la violencia de género? Pues, por ejemplo, muchas víctimas de violencia de género ponen su base segura en la pareja, en el agresor, en la persona que les agrede. ¿Y qué ocurre cuando la base segura dice que se va o amenaza con marcharse? Que la persona no puede permitir que esa base segura se vaya. ¿Por qué? Porque si se va, se queda sin su propio lugar de seguridad interna. Entonces, muchas veces por eso en el trabajo con las víctimas de violencia de género, lo primero que se trabaja dentro de los profesionales, ¿no?, es devolverles a ellas su propia base segura, porque todos tenemos que tener nuestra propia base segura, no la podemos poner fuera, ni en una situación, ni en un objeto, ni en una persona, porque cuando eso no está, ¿qué ocurre con nosotros mismos? No estamos. Nos anulamos. Queremos decir que las relaciones humanas tienen que existir y consolidar la vida, ¿no? Cuando vemos que algo pues es algo adosado, que nos perjudica más que beneficia, también tenemos que librarnos de ese apego negativo, ¿no? Exacto. De hecho, hay algún autor en psicología que explicaba que es uno de los grandes problemas el tema del apego, ¿no? Porque, claro, habitualmente se dice que el apego seguro no es el que más abunda, ¿no? Que el apego seguro es como la estrellita dentro de los apegos, ¿no? Son personas absolutamente sanas, que vinculan de una manera súper sana, que entienden un no por respuesta, que entienden las dificultades del otro, que son personas tolerantes, claro, ¿sabes? Que vienen de personas de familias sanas con apegos muy seguros, ¿no? Y que este autor decía, ¿no?, que muchas veces el apego es uno de los grandes problemas, porque claro, todos necesitamos apegarnos, todos necesitamos una vinculación, ¿no? Y si no la tenemos, la buscamos. El problema ahí comienza cuando el vínculo no se genera de una manera sana, ¿no? Cuando la interacción con los demás no sabemos cómo hacerla o nos trae dificultades en la vida, que entonces ya desarrollamos mal pues las relaciones sociales, las relaciones familiares y sobre todo el apego influye mucho en las relaciones de pareja, porque cuando entramos en pareja, cuando entramos en una relación íntima con otra persona, ahí quienes se despiertan, el niño y la niña que llevamos dentro. ¿Con qué? Con los estilos de apego que traigamos de casa. Y ahí es donde empiezan a veces las complicaciones con los apegos. Totalmente. La inteligencia emocional es un grado de vida. ¿Se puede reparar después de venir tan cargado el saco de ciertas negatividades o ciertas formas que debiéramos de cambiar? Se puede llegar, porque podemos ver personas jóvenes con problemas de apego y podemos ver personas de 50, 60 y algo de años con problemas de apego. En el transcurso de la vida esta persona viajó hasta esa edad con un lastre altamente dañino. ¿Cómo pueden salir de esto? ¿Cómo pueden repasar para hacer una vida un poco más sana, digamos, concerniente a vivir feliz? El apego se repara trabajando en la historia de la persona. Quiero decir, o sea, hay que meterse a hacer la catarsis de los tiempos, llegar hasta el momento donde se abrió esa herida. Me temo que sí. Es decir, hay personas, hay personas resilientes, ¿no? Que son personas que, a pesar de haber sufrido en la vida muchísimo y de tener unos traumas de vida duros, han salido adelante fenomenal
han creado sus propias familias, a pesar de que vienen de familias pues muchas veces muy traumáticas, con vínculos muy traumáticos. Hay personas en este mundo que han salido adelante bien, Totalmente. aun con historias de vida tremendas, ¿no? Pero sí, realmente la mayor parte de las veces, para poder reparar el apego, hace falta entrar ahí, hace falta estudiar qué es lo que me ocurre a mí mismo y sobre todo a dónde me tengo que ir, pues a las edades más tempranas de mi vida, ¿no? Cómo era mi madre, cómo era mi padre, cómo eran las relaciones en mi familia, qué tipo de manera de interactuar conmigo tenía. Perdona, ¿se puede llegar a esa búsqueda sin el odio, reconociendo, perdonando y viviendo? Se puede llegar, una vez que se da uno cuenta de todo eso. De no quitar la parte de odio, a mí me hicieron, incluso verse con cierto maltrato, que para él lo considera así la persona. ¿Cómo se puede llegar a ese punto sin perderse en el odio? Mira, se puede llegar dándote cuenta, ¿no?, de que has pasado por ahí. Y sobre todo una de las cosas que más a la gente cuando trabajamos, ¿no? Bueno, yo hablo en terapia porque son de lo que te estoy hablando ahora, ¿no? Pero cuando imagínate que te lo pongo como ejemplo así entre tú y yo, ¿no? Imagínate que tú y yo estamos trabajando en terapia, ¿no? O que estamos hablando de este tema. Una de las cosas que más ayuda a reparar es la validación. Es decir, que yo te diga, ¿sabes una cosa, Rosa? Tienes razón. Totalmente. Por ahí has pasado, y claro que eso lo has vivido. ¿Y sabes qué? Ha tenido que ser súper doloroso para ti pasar por eso. Porque yo en tu lugar también lo sufriría exactamente igual, ¿sabes? Oye, lo triste del caso es cuando una persona, que también tú como psicóloga lo sabrás, cuando una persona te está dando una pena o de cualquier cosa que ha pasado, un sufrimiento, habrá aquella persona que está escuchándote, no, mujer, si eso es normal, toda la gente lo tuvo, no lo veas así, no quiso hacerlo. Concho, si te está haciendo una sinopsis de vida, respétale ese momento si quieres, y si no, pues, pero no le hagas un cambio de lo que ella necesita. No es que tú se lo enmascares más, claro, sino que se lo comprendas. ¿Por qué el ser humano tiene esa parte tan ilógica de querer remendar lo que ya está tan estropeado? ¿Sabes qué pasa? Cuando por ejemplo, esa persona que tú comentas, ¿no?, que dice, no, mujer, eso ya pasó, déjalo ir. Claro, eso se llama defensa por minimización. Y te voy a decir, no digo que siempre sea así, pero la mayor parte de las veces, o en abundantes ocasiones, ocurre porque la persona que dice, no, mujer, si no fue para tanto, si te escucha, o en el caso que sea un ejemplo así entre tú y yo, ¿no?, si te escucha decir eso y te cambia de tema, es porque tiene miedo a que a ella también se le abra su tema. Entonces a ti te dice, no, mujer, no pasa nada, también se dice a sí misma un poco, no pasa nada. Porque eso me lleva un poco, me lleva a recordar, ¿no?, que yo muchas veces cuando la gente critica de otra gente y habla mal y no sé qué, y me dice, tú fíjate, es que no para de criticar a esa persona y de decir no sé qué, digo, mira, eso es una proyección. Y me dice, ¿qué es una proyección? Yo le digo, una proyección es poner en el otro lo que no te gusta de ti mismo. Entonces, cuando tú escuchas a alguien decir, esa persona es tremenda, esa persona es horrorosa, ya te digo yo que esa persona es no sé qué, no sé cuántos, les digo, esa persona que dice eso proyecta lo que no le gusta de ella misma en el otro. Entonces, no te preocupes, que cada vez que critiquen los demás, acuérdate de eso y puedes darte cuenta de cómo es esa persona cuando habla mal de la otra. Entonces se ríen un montón, ¿no? Tenemos que hacer un programa respecto a la crítica basada en la envidia. Yeah. Siempre la crítica está basada en la envidia. Siempre ciertas personas pueden molestar su actitud de vida porque las otras personas no llegan a la capacidad de la felicidad de esa persona que tienen que criticar. Bueno, no siempre es por eso, yo creo, ¿no? Pero sí realmente la famosa envidia, ¿no? El desear lo que el otro tiene, que yo no tengo, y en negativo, sí se da mucho. Pues tenemos que dar un poco de respeto a eso, porque es algo que se suele proliferar alegremente.
y sobre todo a través de cualquier crítica que a veces nos proyecta otra persona, saber lo que puede haber detrás de esa crítica. Una gran incapacidad para poder superar a la persona criticada. Y vamos, queremos hacer, yo creo que a través del programa, respecto al apego, la sinopsis de necesidad que se dice. Si el apego es que es el vínculo más necesario en el primer año de vida, por lo cual eso nos conlleva a ser muy selectos a la hora de posicionar ese apego a esas personitas que están desarrollando su vida, ¿no? Natalia. En los 2 primeros años de vida se determina muchísimo ya la vinculación, ¿no? El apego en los niños. Y hasta los 6 años todo el proceso del apego es cuando más se va desarrollando. Yo tengo compañeras que son especialistas absolutamente en apego, que podrían hablar de esto infinito, ¿no? Sin embargo, salvo que en la vida no haya habido ninguna figura de apego que haya provisto de seguridad y amor, que no haya habido en nadie, todo se puede llegar a reparar, en mayor o menor medida, ¿vale? Porque no siempre todo en la vida se puede reparar, pero siempre que haya habido una figura que haya dado, que haya fomentado el cariño y sobre todo la seguridad, porque el apego está basado mucho más en la seguridad. ¿Sabes? La figura de apego es la figura que da apego seguro, es la que realmente da ese apego, ¿no? La seguridad es una de las variables más importantes con respecto al apego. Y luego, por supuesto, el amor es algo que se añade en la relación, ¿no? En el vínculo. Y hay un punto, el punto es el lógico del apego. ¿Nos lo pueden dar o lo podemos escoger? No, el apego acabas teniendo el tipo de apego que en el lugar en donde tú te vas criando tienen. Es decir, si en mi familia hay un apego evitativo, ese va a ser mi prototipo de base de apego evitativo. ¿Cuál es la buena noticia? Que el tipo de apego que va marcado por la familia se puede modificar. Y si yo no tengo un apego seguro de base, yo puedo adquirir a lo largo de mi vida, con el trabajo conmigo misma, con el darme cuenta de cómo soy, con el intentar reparar cosas que yo realmente no he podido lograr en mi familia, ¿no? Pero que como adulta las voy desarrollando a lo largo del tiempo, puedo acabar adquiriendo lo que se llama el apego seguro adquirido. Es decir, que no es el que me dieron mi familia, porque en mi familia imagínate que no hay ese tipo de apego, pero a medida que yo me voy desarrollando como persona, lo puedo llegar a tener. Eso sí que se puede modificar. Lo cual quiere decir que estamos a veces ante un sentimiento que mal llevado es una carga, va a ser una carga emocional de por vida. Lo importante que es tener el equilibrio y uno reconocerlo y limarlo. ¿Cuándo es necesidad de llamar a la puerta de un profesional para que equilibre esas emociones? Cuando hablamos de apego, al llamar a la puerta de un profesional es cuando una persona, bueno, primero si hay algún tipo de patología que limita nuestra vida, por supuesto, sin duda, ¿no? Pero hablando de apego específicamente, cuando la persona siente que las relaciones con los demás entran en conflicto constante. ¿Sabes? Cuando el desarrollo de las relaciones con los demás o con la familia o incluso con él mismo acaba siendo como perjudicial para la persona, como que hay muchas limitaciones en las relaciones, ¿no? Ahí hay un problema de apego. Hay adultos que tienen el autoestima del sufrimiento del apego para sus días. Estamos hablando de adultos. ¿Pueden dar un giro a esas emociones negativas? Claro que sí. ¿Deben dar un giro si quieren esas emociones? ¿O es que ya se acostumbraron a vivirla con ellas? ¿Te puedes acostumbrar a seguir viviendo negativamente en una situación emocional de esta índole? Claro, porque si llevas media vida viviendo de una manera, piensas que la vida es eso, ¿sabes? De hecho, muchas veces, pues cuando hablamos de nuestra vida y nos damos cuenta de conductas o hábitos que hay en nuestra vida, muchas veces pensamos que las cosas son así, hasta que de repente un día te das cuenta y dices, pero entonces se pueden hacer las cosas también de otra manera, o puedo vincular de otra manera, o puedo
O cuando yo hago, por ejemplo, porque se entiende mejor con un ejemplo, ¿no? Un chico que me decía a mí, es que yo cuando tengo una relación, ¿sabes? Yo de amistad o de lo que sea, yo ya ni hablo, yo no arreglo nada, yo corto y listo. Y dice, y eso es que es así como hay que hacerlo y punto. Entonces yo le dije, bueno, es así como tú has aprendido a hacerlo. No es como se hace, porque hay millones de maneras de hacerlo, ¿no? Pero una de ellas a lo mejor es darle la oportunidad a la otra persona a que te explique a ti cómo poder, no sé, enmendar la situación si tú crees que esa persona para ti es importante. No cerrarlo así y ya está, que eso es una característica muy típica en la gente con apego evitativo, que tienen un problema, hacen zas, punto, hasta aquí, y ya está. Y ya no hay oportunidades, ¿no? Entonces este chico me dijo, pero entonces no es así. Y digo yo, bueno, así es una de las maneras, pero es la más radical y habla mucho de cómo es tu tipo de apego, que es muy evitativo. Entonces empezó a reír y me dice, nunca lo hubiera pensado. Digo yo, pues es. Me dice, entonces, ¿cómo puedo hacer? Y digo, ¿a ti te interesa la persona? Y me dice, hombre, sí, es una persona con la que tengo amistad de hace mucho tiempo, pero es que me lastimó y entonces no sé, sí prefiero pasar. Y digo, ¿y qué tal si por una vez, hablando tú y yo de esto y dándote cuenta que a lo mejor pues hay más opciones que la que tú tomaste, le das una posibilidad a la persona de si quiere hablar contigo o no, ¿no? Y la persona, en concreto este amigo, quería hablar con él, pero como se cerró en banda, no le daba oportunidad. Entonces, a la que abrió un poquito la compuerta y le dejó entrar, la próxima vez que me vio me dijo, oye, pues tenías razón, es que realmente pues yo nunca lo hubiera pensado, que esto se podía hacer de otro modo. ¿Por qué? Porque él estaba tan acostumbrado, y era así como se comportaban en su familia, de toda su vida, que no sabía que se podía hacer de otro modo. Y parece así algo como un poco curioso, pero es verdad. Totalmente. Y Natalia, estamos ya en la fase final, y te voy a hacer esta pregunta. ¿El amor es apego? El amor es una de las variables del apego, claro que sí, igual que la seguridad. La suerte es apego. ¿La vida es apego? Y nosotros nos apegamos a la vida. Ahí está, y nosotros nos apegamos a la vida. O sea, lo cual quiere decir que todo en conjunto sí. es una voluntad lógica de la vida. Sí. Y llevándolo bien y con las dosis del entendimiento y de la voluntad del ser humano, que es lo más loable que tenemos el ser humano cuando hay una voluntad lógica y sin ánimo de lucro, como hacen algunos políticos, nos pueden llevar a la comprensión de la convivencia, ¿no? Exactamente. Y es lo que queremos transmitir a través del programa de hoy, tú como profesional de las conductas humanas. Yo me sentiría súper satisfecha, ¿no? Si con el programa de hoy hemos conseguido que cada persona pueda reparar un poquito en tomar conciencia del tipo de apego que tiene y cómo apega con los demás, ¿no? Y cómo es su vinculación y sus relaciones con las demás personas de su vida en función a cómo vive estas relaciones, ¿no? Con los demás y consigo misma también, pero el apego se ve mucho en la relación, sobre todo con los demás. Y yo no quiero terminar el programa sin también preguntarte que podemos crecer en la vida siempre en el bien, podemos siempre ser un arma útil en los días para nosotros y para los demás, ¿no? La reparación, el que podamos reparar en la vida. El quid no está en cometer errores y dejarlo ahí, sino aprender de los errores reparando esos errores, ¿no? Y tomándolos como oportunidades para poder salir adelante. Pues nos quedamos con esto, Natalia. Como siempre, mi agradecimiento por tenerte aquí y bueno, gracias por toda esta docencia que nos aportas para tener una vida un poco más lógica. Gracias, Natalia. Muchísimas gracias. Bueno, y a ustedes, gracias como siempre por seguirnos, gracias por estar ahí y bueno, este programa saben que se repite el domingo a las 18:30 y que el próximo martes cuento con todos ustedes. Ven que a través de nuestras emociones podemos hacer caminos más lógicos en la vida. Por eso es menester analizarnos, autoanalizarnos, ser más comprensivos a veces con las personas que tildamos de hechos sin saber que esas emociones están rotas. Y nosotros, como en realidad conocemos las propias nuestras, saber llegar a los que no saben abrirse a las de ellos, actuemos con la comprensión. Y si somos de esas personas que estamos perdidas en nuestras emociones, saber que hay profesionales que nos pueden hacer la vida
un poco más fácil y llegar al punto de felicidad. Nada más, saben que Salud y Vida sigue proyectándoles a ustedes estas emociones para darles salud y vida.